cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que lo sube, piloto. Son los reyes del estrecho. En tan solo 10 minutos pueden recorrer los 11 kilómetros que separan Marruecos de Cádiz. Los pilotos de las narcolanchas son el motor del narcotráfico. Pueden llegar a ganar 90.000 euros en una sola operación. Junto a ellos, los petaqueros para que no falte combustible o los últimos de la cadena, los puntos que móvil en mano vigilan que las playas donde alijar estén despejadas. Muchos de ellos salen de barriadas humildes como esta de La Bajadilla en Cádiz. Una buena noche pueden ganar lo mismo o más que los agentes que los persiguen en todo un mes. Policías y guardias civiles que tienen que convivir día a día con ellos. No es fácil porque cuando saben quién eres y cuando vas con tu familia afuera te señalan, te dicen. Tengo que seguir aquí y trabajar todos los días y coincidir con ellos y luego el 80% siempre son los mismos, o sea que estamos todo el día con ellos trabajando. Los sindicatos y asociaciones profesionales se quejan de que se ha perdido el principio de autoridad. La consigna, tanto en mar como en tierra, es no parar si los agentes te dan el alto. Si hace falta embestir, embisten. Caiga quien caiga. Mientras, los narcos y los suyos disfrutan de mansiones de lujo y presumen de nivel de vida. Mucho dinero negro procedente de la droga. Según Interior, en los últimos 5 años se han intervenido casi 1.700 toneladas en el campo de Gibraltar. Paco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Seguro que tú tienes parte de las respuestas que está pidiendo ahora Alan Barroso. El último tertuliano creo que ha dado con la clave. Esto no se arregla nada más con policía, evidentemente. Esa receta la llevamos escuchando desde hace más de 30 años. El problema del narcotráfico es mucho más profundo y estructural en el campo de Gibraltar y en las costas de Cádiz. Y esto no se resuelve única y exclusivamente con policía. También hay que resolverlo con medios judiciales. Hay que darle medio a la justicia para que la justicia sea justa y rápida y no veamos como se ven que los narcotraficantes pues cumplen la prisión provisional y salen a la calle. Por lo tanto, lo empodera y además crea alarma social en la sociedad. Pero lo más importante es lo que hay que hacer de fondo, ¿no? Que es fundamentalmente invertir para que nuestros jóvenes no vean en el narcotráfico una forma de vida. Decía el último tertuliano que el paro en algunas barriadas es de 30%. 50. No, en algunas barriadas el paro juvenil es desde hasta el 60%. Por lo tanto, cuando un joven está excluido socialmente, no tiene oportunidades, está en el paro, al final ese es el caldo de cultivo para que se enrolen en el narcotráfico. Y cuando alguien decide estar en el narcotráfico y empieza a ganar el dinero que puede ganar, que va desde un punto que es alguien que mira a la Guardia Civil, que puede ganar 600 euros diarios, luego difícilmente le podemos ofrecer un trabajo honrado. Por lo menos nosotros lo que planteamos es un plan integral de inversiones en el campo de Gibraltar como epicentro del narcotráfico para que al menos se invierta en formación, en educación, en empleo y que al menos nuestros jóvenes tengan la oportunidad de decidir entre un trabajo honrado, ganando 1.300 euros, o un trabajo en el narcotráfico que les va a dar mucho más dinero, pero no van a tener una vida honrada. Paco, ¿hasta qué punto es normal ver a las planeadoras del narco, a las narcolanchas, estar por las playas, estar cerca de los jóvenes, alijar sin problemas en medio de los turistas allí en la zona? Bueno, la imagen esta que están dando ustedes ahora era el río Guadarranque, donde todos los días podían entrar y salir 10 narcolanchas. Ese río hubo que vallarlo posteriormente por parte del Ministerio del Interior. En este caso estaba de ministro Fernando Juan Ignacio Zoido, porque no hay capacidad para cubrir toda la costa. Es decir, una narcolancha cruza el estrecho en apenas 15-20 minutos cargada con hachís con 2 y 3.000 kilos. Por lo tanto, no podemos poner vallas al campo, es decir, no podemos vallar toda la costa. Cubrir toda la costa de la provincia de Cádiz, que va desde San Roque hasta Sanlúcar y Chipiona, es realmente imposible. Por lo tanto, yo creo, y siempre hemos dicho, que esta batalla nunca la vamos a ganar
llegar por la vía policial. Que hay que reforzar los medios policiales, que tenemos que darle los medios a nuestros agentes para que protejan sobre todo su vida, que hay que reforzar todo el sistema judicial, de la judicatura y de la fiscalía, porque voy a poner un ejemplo muy práctico que viene al hilo ahora. En ese mismo juzgado que han sido ahora mismo imputados las personas estas de lo de Barbate, se tuvo que archivar una causa después de 12 años por narcotráfico. Es decir, ¿cómo es posible que haya una causa que se esté instruyendo durante 12 años? Cuando eso ocurre, aquellos que estaban imputados en esa causa se suben arriba, es decir, dice, aquí no pasa nada. Y no es por culpa del juez o los jueces que hayan pasado por ese juzgado, sino es por la falta de medios. Por lo tanto, nosotros consideramos que eso hace falta, pero también hace falta invertir en infraestructura, invertir en equipamiento, invertir en empleo, en formación, en todo eso, porque si no, esta batalla nunca la vamos a volver, nunca la vamos a ganar. Sobre la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en 2018 empieza ese plan integral para el campo de Gibraltar, que dio sus frutos y después ha ido avanzando. ¿En qué punto definirías tú que está ahora la lucha de la policía, de la Guardia Civil contra el narco? Bueno, pues mira, el plan la verdad que ha dado muy buenos resultados, fundamentalmente porque, si yo no recuerdo mal, han sido 9.000 personas las que se han puesto a disposición judicial y hay 7.000 además investigados. Y se han hecho grandes operaciones. Ojo, no solamente por el Oconsur, porque aquí todo el mundo habla del Oconsur. Aquí hay una unidad del Greco, de la Policía Nacional, que está haciendo un magnífico trabajo, y las unidades de la UDICO, de Algeciras y de la línea, que están haciendo también un magnífico trabajo. Y se nos olvida el trabajo que hace Vigilancia Aduanera. Ojo, que Vigilancia Aduanera hace un trabajo extraordinario también, tanto en la mar con su embarcación, el helicóptero, como en investigación patrimonial. Por lo tanto, el trabajo que se ha hecho ha sido un buen trabajo. ¿Qué ha ocurrido? Que todo el mundo pensaba que el narcotráfico solamente afectaba al campo de Gibraltar, porque aquí nos gusta ser narcotraficantes. Cuando ha habido mucha presión policial en el campo de Gibraltar, las organizaciones del campo de Gibraltar se han desplazado a otros lugares de la provincia que pueden, en este caso, estar más desprotegidas, como es la costa de Barbate, la costa de Conil, la costa de Chiclana y, sobre todo, Sanlúcar y Chipiona con la entrada del Guadalquivir. Yo te puedo decir que al día de hoy, donde más actividad hay del narcotráfico es la entrada del Guadalquivir, donde todos los días están entrando 6, 7, 8 y 9 embarcaciones cargadas de hachís. Por lo tanto, el narcotráfico es como, siempre decimos, como la energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y en este caso lo que hace es transformarse y trasladarse a otros lugares, y eso es lo que ha hecho contaminar otras partes en este caso de la provincia de Cádiz, y ojo, y también parte de la provincia de Málaga. Es decir, la provincia de Málaga, que linda con la provincia de Cádiz, como es Manilva, como es la costa de Casares y como es Estepona, también esa es la realidad que tenemos. Por eso digo yo que esto no lo podemos ganar, esta batalla no la podemos ganar única y exclusivamente con medidas policiales. Paco, es que probablemente muchos espectadores estén sorprendiendo de la facilidad con la que los narcos, con narcolanchas, cogen desde Sanlúcar la desembocadura del Guadalquivir y remontan hasta Sevilla con barcas y barcas cargadas de hachís río arriba. A mí me gustaría preguntarte por la implicación de la población de la zona y la relación que tiene con el narco. Porque, claro, tú hablabas de los jóvenes, ¿no? Pero probablemente hay espectadores que desconocen que hay mucha gente que puede ganarse un buen dinero en una noche sin ni tan siquiera tocar la droga. Estoy hablando de las narcoguarderías o de las guarderías. Es decir, un vecino levanta la puerta del garaje sin tocar esa droga, meten un camión, cierra la puerta del garaje, pasa ahí la noche, esa droga oculta, el vecino, insisto, no ha tocado la droga. ¿Cuánto puede sacarse en una noche un vecino de Barbate si realizas esa colaboración con el narco, insisto, sin tocar la droga? Bueno, la cadena del narcotráfico económicamente no se puede competir con ella. Es decir, un lanchero, por poner un ejemplo, puede ganar perfectamente en un pase de droga 30.000 euros en una noche.
La Colla, que es el grupo de personas que descarga la droga en la playa y que lo que tarda la operación en realizarse son prácticamente 10 minutos porque hay el número suficiente, se pueden ganar perfectamente entre 2 y 4.000 euros. Por guardarla te pueden dar perfectamente 10 y 12.000 euros. Por transportarla 6.000, por ir con un vehículo por delante de lanzadera del vehículo que lleva la droga, también se paga muy bien. Y al final, quien más dinero gana de eso, lógicamente, es el jefe de la organización. A pesar de todo eso, le queda mucho dinero. Y como decía anteriormente, hay un niño con una scooter y con un teléfono móvil por estar vigilando dónde está la Guardia Civil o dónde está el helicóptero, pues se puede ganar 600 euros. Mire usted, aquí en el campo de Libertad hay un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera que estaba, su base la tenía en el puerto de Algeciras. Bueno, pues lo tuvieron que quitar del puerto de Algeciras porque estaba constantemente vigilado día y noche para saber si el helicóptero estaba en el aire o no estaba en el aire, para que vean ustedes lo que hay, lo que mueve el marco y la logística que tiene el narco. Es decir, en la línea, en una ocasión se desmanteló una organización que tenía un radar montado para tener controlado dónde estaban las embarcaciones de la Guardia Civil de Vigilancia Aduanera y dónde estaba el helicóptero de aduana y el helicóptero de la Guardia Civil. Y a la pregunta que decías tú, la implicación de la población. Es decir, hay... La población que está implicada directamente con el narcotráfico y que lo protege es mínima. Es el 0,01% de la población del Campo de Gibraltar, de Barbate, de Sanlúcar y de Chipiona. Eso es la verdad. Pero luego hay otra parte que es el resto de la población que durante muchísimos años ha mirado para otro lado. Es decir, no ha considerado el tráfico de hachís como un problema grave para ellos que le afecte directamente. ¿Por qué? Porque ese hachís no es una droga que la va a consumir sus hijos. Es una droga que va a pasar por aquí y que va buscando los mercados europeos. Por lo tanto, no consideran que hay o no tienen una percepción del riesgo. En el Campo de Libertad, ¿cuándo cambió eso? Pues muy fácil, cuando una narcolancha mató a un pequeño en una playa de Algeciras, y es cuando la población descubrió que los daños colaterales que puede producir el narco te pueden afectar a ti, que tú puedes estar un día en la playa con tu familia comiéndote una tortilla de patata y que venga una narcolancha huyendo de la Guardia Civil, se meta en la playa y mata a tu hijo. A partir de ahí hubo un salto cualitativo de la población del Campo de Libertad, donde realmente empezó a descubrir y a rechazar contundentemente todo lo que es el entorno del narcotráfico. Algo fundamental, Paco, y es el trabajo extraordinario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí en el Campo de Gibraltar ante una realidad tan terrible como es la realidad contra el narco. Sabemos que en los registros, en las organizaciones de narcotráfico, se han encontrado hasta los horarios de los guardias civiles. Fíjense ustedes hasta qué punto tiene el narco información sobre los agentes que están en la zona y que se juegan la vida todos los días para plantarles cara. Yo, Paco, me gustaría que nos aclarases un episodio que yo todavía tengo en la memoria, que es un momento en el que, no sé si eran guardias civiles o policías nacionales, siguiendo precisamente a un grupo de narcos que habían alijado en una playa. Esos narcos llevan la droga hasta un pueblo, entran en un barrio y son los vecinos los que les plantan cara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se amotinan, defienden al narco y son los agentes los que tienen que abandonar la zona porque son los vecinos los que están blindando allí la droga y a la gente que la ha llevado. ¿Tú recuerdas ese episodio, Paco? Hombre, perfectamente. Ocurrió en la línea, en el barrio de La Tunara. Es decir, esto es lo que nosotros le llamamos el narcobienestar. A ver, el narcotráfico genera riqueza y en barrios pobres, humildes, donde la gente no tiene prácticamente lo que viven de una pensión no contributiva, del paro, de cobrar la ayuda y tal. Cuando el narcotráfico se asienta en esa zona, lógicamente produce riqueza y le da de comer a la gente. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que cuando el Estado desaparece, aparece el narcotráfico y cuando se asienta en un barrio determinado, realmente la gente pues lo que hace es, saben que si desaparece el narcotráfico van a volver a la pobreza extrema. Por lo tanto, defienden con uña y diente ese modo operandi. Pero es que a esto tampoco nos ha ayudado mucho la percepción que tiene la sociedad sobre el tráfico de hachís. Es decir, a lo largo de los últimos años, que todos hemos escuchado y escuchamos constantemente
poco más que las bondades que tiene el consumo del cannabis. Es decir, mire usted, el cannabis hace poco daño, el cannabis hay personas que lo necesitan para tratar algún tipo de enfermedad y tal. ¿Eso qué ha hecho? Pues que la percepción del riesgo que tiene la gente con el consumo del cannabis es baja. Y aquellos que trafican con el hachís, pues al final la sociedad entiende que, bueno, que tampoco es una droga que haga tanto daño. Y que como además esta droga, como decía anteriormente, no es para el consumo de los jóvenes o de los niños del campo de Gibraltar, sino que va buscando fundamentalmente el gran centro de distribución de droga, que es Holanda, pues bueno, que este es su paso y que aquí lo único que hace es generar riqueza y de alguna manera combatir con eso la pobreza. Paco, tú decías, ese narcobienestar se ha intentado combatir desde el Estado con compromisos de inversiones en el puerto de Algeciras, de construcción de polígonos industriales, de creación de empleo. Esto desde 2018, cuando empiezan los planes. ¿Eso se ha materializado? Absolutamente nada. Es decir, a nosotros se nos prometió un plan de inversiones en el año 2018, como bien tú estás recordando, aproximadamente de unos 1.000 millones de euros por parte del Gobierno central, y la Junta de Andalucía se comprometió en aquel momento, que la presidenta era Susana Díaz, con 200 millones de euros para complementarlo. Y en ese plan que se diseñó y que nosotros, nuestra organización, lo propuso, se hablaba de una inversión en el tren, por ejemplo, la vía férrea Algeciras-Bobadilla, que tengo que recordar que tenemos el mayor puerto del Mediterráneo y tenemos una vía férrea con un tren que prácticamente va a carbón. Por lo tanto, un puerto que podía tener y tiene un potencial enorme, pues ese puerto está estrangulado porque esa vía férrea no se acaba de hacer. En esa vía férrea había un compromiso de una inversión de 400 millones de euros, que es verdad que luego se contemplan en los presupuestos generales del Estado, pero luego empiezan que si no hay un informe medioambiental, se paralizan la obra. Total, que yo creo que ese tren, yo no lo terminaré de ver esa vía electrificada. Pero es que luego también nosotros siempre ponemos un ejemplo del abandono histórico que tiene el campo de Gibraltar. Y es muy simple. La carretera más larga de España es la Nacional 340, que nace o muere en Cádiz o nace o muere con la frontera de Cataluña con Francia. ¿Ok? Tiene unos 1.400 kilómetros aproximadamente. El único tramo que no tiene de doblar esa carretera en esos 1.400 kilómetros es el tramo Algeciras-Barbate. Cuando el potencial turístico que tiene la zona de Tarifa y la zona de Barbate es espectacular porque tenemos las mejores playas del mundo. Pues mire usted, ahí ponemos la muestra de lo que hay. Y lo que decía la compañera antes, esto no es solamente de este gobierno. El abandono al campo de Gibraltar es histórico. A lo largo de su historia no han tenido abandonado prácticamente desde que se cerró la frontera con Gibraltar en los años del franquismo. Y a nosotros el problema es que ese abandono no nos ha abandonado un gobierno u otro, porque cuando te abandona un gobierno de un signo político, llega otro y dice vamos a retomar las relaciones y vamos a ver. A nosotros nos abandonó el Estado, que es mucho más grave. Por lo tanto, ese abandono ha sido a lo largo de la historia. Yo fíjate, Paco, que siempre pongo como ejemplo los alcaldes que tenéis ahí. Que siempre ayer poníamos como ejemplo los alcaldes que tenéis ahí, todos independientes, que arrasan con supermayoría respecto a los partidos tradicionales en Barbate, en La Línea, y precisamente el alcalde de La Línea ayer decía esto. Vamos a escucharlo, a ver qué te parece. Si no se consumiera hachís en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. A lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No sé qué te parece, Paco. Bueno, que lo experimento con gaseosa y en la casa. A ver, yo creo desde mi punto de vista que no está muy afortunado el alcalde. Fundamentalmente por una cuestión, ojo, que nosotros no somos fundamentalistas, decimos que vamos a hablar de legalización sin ningún tipo de problema. Pero la legalización no erradica el narcotráfico, como estamos viendo en todos los países que lo han legalizado. Por ejemplo, el último país que ha legalizado el consumo del hachís o del cannabis ha sido Canadá. ¿Vale? Y ha hecho una magnífica legalización desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todo el aspecto sanitario. Bueno, pues dentro del mercado regulado, o en este caso legalizado, está nada más que el 25% de los consumidores.
el 75% sigue estando en el mercado ilegal. Porque cuando legalizamos el hachís a una edad determinada, que puede ser 18 o 20 años, veamos la edad que esto, ¿qué hacemos con todos los que están por debajo de esa edad y que lamentablemente empiezan a consumir cannabis, como dice la media, a los 12 años? Seguirán en el mercado ilegal. Y luego el mercado ilegal producirá un hachís que tenga más THC, para llamarlo como en el tabaco, el pata negra, que lógicamente tendrá un principio activo de tetrahidrocannabinol mucho mayor y lógicamente al final la gente consumirá eso. Esa no es la solución, pero ojo, estamos abiertos a ese debate y ese debate es un debate que se tiene que abrir no solo en España, sino en Europa. Porque además, dedicarse al tráfico de hachís sale gratis, porque las condenas son muy exiguas. Es decir, nosotros tenemos en España el Código Penal que penaliza menos el tráfico de hachís de todos los países de nuestro entorno. Claro. Ya hicimos nosotros desde nuestra organización un estudio. Y además, todas las reformas que se han hecho del Código Penal en los últimos 30 años han ido en la línea de reducir las condenas por temas del tráfico de drogas, nunca por aumentarlas. Es decir, ha habido reducciones. El partido que ha estado en la oposición ha dicho que cuando llegara al gobierno la iba a volver a incrementar y luego no ha hecho nada. Yo voy a poner un ejemplo y sobre todo para que hagáis una reflexión. ¿Ustedes nunca se han pensado por qué Gibraltar no tiene un problema de hachís estando siendo parte de la bahía de Algeciras? Bueno, pues muy fácil, porque Gibraltar penaliza mucho más porque tiene un código penal británico y penaliza con mucho más contundencia el tráfico de hachís. Por lo tanto, aquellos que están traficando con hachís con embarcaciones y entran por la bahía de Algeciras o por las costas, miran mucho no entrar en aguas de Gibraltar porque saben que si son allí apresados por la Police Royal, realmente las condenas son muy altas. Miren ustedes, hay otra cuestión que nosotros estamos planteando y el otro día se lo planteábamos al propio ministro, que son lo que llamamos las narcogasolineras. Es decir, estas embarcaciones, como ustedes ven las garrafas, necesitan muchísima gasolina. Vale, bueno, pues hay gente que va por la gasolinera recogiendo garrafas de gasolina una a una, porque en una gasolinera, como ustedes saben, no se puede, si no tiene una licencia, de llenar un depósito de 200 ni 300 litros. Bueno, pues hay quien la acumula en locales comerciales, en vivienda, en nave, o las transporta por la carretera, miles de litros de gasolina para el narcotráfico. El día que haya una desgracia y haya una explosión en una vivienda, en un local o en un accidente de tráfico, todos nos echaremos las manos a la cabeza y preguntaremos que cómo es posible que haya pasado eso. Nosotros consideramos que eso es un delito penal y no puede ser una sanción administrativa como se está tratando actualmente. Pero mire usted, si tardamos 20 años en que se ilegalizaran las narcolanchas y se les consideraran género prohibido. Gibraltar eso lo hizo 20 años antes que nosotros. Y durante 20 años nuestras organizaciones, a todos los ministros del Interior que ha habido en esos 20 años, le dijimos que por qué no se prohibían las narcolanchas. Y al final, por fin, Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior con Rajoy, nos hizo caso y él no pudo llegar a aprobarlo porque hubo la moción de censura y en el primer Consejo de Ministros que hubo, Fernando Grande Marlaska lo llevó al Consejo de Ministros. Las leyes van muy lentas y el narcotráfico va muy por encima y mucho más rápido de lo que hay con las leyes. Por lo tanto, Paco, ellos lógicamente lo saben y de eso hacen uso. Si a ti te dolió cuando escuchaste, era el viernes por la noche, esas imágenes que vimos de la embestida de la narcolancha a la goma de los agentes de la Guardia Civil, en la que 2 resultan asesinados y otro resulta herido y se encuentra en estado crítico, ¿te dolió escuchar cómo algunos vecinos decían, jaleando a los narcos, a por ellos, animándoles a ir contra los agentes de la Guardia Civil? A mí me pareció intolerable e inaceptable. Para mí fue mucho más duro ver eso que tú estás diciendo, cómo jaleaban a que le pasara la embarcación por lo alto, que el propio hecho en sí que produjo el asesinato. Eso es intolerable, intolerable. Y eso es lo que estamos hablando. Cuando el narcotráfico se arraiga en una zona y cuando la población da un paso atrás
El narcotráfico se empodera y cuando se empodera se lo come todo, se lo come todo. Y eso es lo que no podemos tolerar. Y eso es lo que estamos hablando. Eso no solamente se soluciona con una respuesta policial, que hay que hacerla, que hay que mejorar las leyes y que la justicia tiene que ser justa y rápida para que aquellos que se dediquen a esta actividad ilícita que tanto daño le está haciendo a los consumidores, tengo que recordar que el consumo del cachí está creando muchos y muy serios problemas de salud mental entre la población juvenil, ¿vale? Tiene que ser contundente y ejemplar en la sentencia, pero como decíamos anteriormente y como decía también hace un momento José Pablo, o hacemos mucho más o esta receta por la vía policial única y exclusivamente nunca lo vamos a resolver. Paco, de verdad, muchísimas gracias por acercarnos a la realidad tan compleja de algo que no pasa porque sí, sino que pasa por muchos factores, como venimos comentando contigo. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, sobre todo porque la tertulia creo que ha sido bastante intensa y productiva. Muchas gracias. Seguro que sí, que mucha gente habrá entendido mucho más de lo que entendía hace 20 minutos. Gracias.